Quiero saludar al nuevo director, que yo creo que aún no es el director, está de director como encargado, ¿no? Sí. Porque él es el director de planeación, ¿no? Sí, señor, así es. Él se llama Javier Pava, nos atiende a esta hora. Director encargado de gestión del riesgo. Buenos días, don Javier. Buenos días, Julio. Buenos días a la audiencia. Un gusto saludarlos. También saludo al director saliente, Carlos Carrillo, que nos atiende a esta hora. Don Carlos, buenos días. Muy buenos días, Julio. Un saludo para usted, para todos los oyentes y por supuesto para el doctor Javier Pava. Don Javier, conocimos una circular en donde usted se devuelve el poder de firmar los contratos, en algo que se conoce como el bolígrafo de oro. La posibilidad, faltando 2 semanas para que acabe el gobierno, de usted y solo usted firmar los contratos. ¿Por qué razón decidió usted volver a centralizar toda la decisión de contratación en su despacho y descartar los filtros que antes había precisamente para proteger los contratos? No, Julio, los filtros siguen siendo los mismos y mucho más para mí, que conozco este tema y que conozco lo que sucedió en el pasado y que también he valorado mucho el trabajo que hizo Carlos, el ejercicio acá de cuidar los recursos y evitar que el tema de la corrupción volviera. Yo lo menos que pensaría es un tipo de cosas de esas. Soy una persona seria, honesta, ya conoce mi historia. Yo ya estuve aquí en la unidad, conozco el tema, conozco las circunstancias que se han vivido en el pasado, conozco los escándalos. He estado muy de cerca con Carlos acompañando un trabajo muy delicado, juicioso que él realizó, y lo menos que yo pensaría es un tipo de cosas, de insinuaciones, digamos, en ese sentido. Yo sencillamente estoy en un momento, como lo mencionaste en la presentación, yo llego al final del gobierno, hace 20 días y me quedan otros 15, 20 días para terminar el ejercicio. Es una transición en la cual, por un lado, tengo que consolidar un informe de cierre y tengo que entregar un informe de cierre al gobierno que llega. En eso es muy importante funcionalmente tener muy claro las cifras de qué se contrató, qué queda por contratar, qué hay que hacer. Hay unos temas en este momento al final del gobierno porque las emergencias no paran. Te diste cuenta el fin de semana lo que pasó en el Casanare, en Arauca. Todos los días tenemos 1000 cosas de emergencias en el país que requieren atención inmediata. Tenemos igualmente un tema muy delicado que ha sido el tema de cerrar el tema de los compromisos del Frente Frío, que digamos que es una obligación porque se recaudó unos recursos y hay que cerrarlos. Todas esas tareas hay que trabajarlas hasta el último día. Yo tengo digamos, claro que mi trabajo va aquí hasta el 6 de agosto y en eso estoy, obviamente, para poder cumplir con mi función. Sencillamente lo que necesito es consolidar la información, tener centralizada la información de las acciones que estoy recibiendo y las que voy a entregar. No corresponde a ningún otro tipo de ejercicio más que un tema funcional y un tema de lo que tiene que ver en mi responsabilidad, porque en últimas, pues el ordenador del gasto legítimamente es el representante legal. Hoy yo soy el representante legal. Yo puedo tomar decisiones de delegar, no delegar la ordenación del gasto. Lo que sí no se quita y tiene una responsabilidad cada subdirector son las responsabilidades de los filtros, la elaboración de los estudios previos, la evaluación de las propuestas, todo eso es igualito. Lo único es finalmente el tema del trámite que se hace ante la fiduciaria para formalizar cualquier tipo de contrato o proceso que se debe establecer, que es la parte final que siempre el ordenador del gasto la asume y tiene la responsabilidad. A mí me delegó el presidente en esta última fase para hacer un cierre de la entidad y eso es lo que estoy tratando de hacer de manera juiciosa y responsable. Don Jaime, quiero preguntarle a don Carlos Carrillo, Javier Pava, don Javier Pava. Quiero preguntarle a don Carlos Carrillo, quien debo advertir tiene sobre usted una muy buena opinión de sus calidades personales y sobre todo de transparencia, pero él sabe cómo es la cosa por dentro y cómo por más que usted tenga una buena intención, usted está rodeado de intereses que quieren raspar la olla. Don Carlos,
¿A usted le parece que la decisión que toma don Javier Pava de centralizar en él el gasto es una decisión conveniente o inconveniente? Bueno, Julio, lo primero que quiero decir es que yo creo que Javier Pava es un hombre honesto. Yo entre las muchas personas de las que desconfío en el gobierno, pues no está Javier. Pero también creo que la lucha contra la corrupción requiere de funcionarios incómodos. A la corrupción le sirven los funcionarios dóciles. Y la UNGR es una entidad extremadamente complicada y extremadamente peligrosa. Vea, por ejemplo, lo que pasó con Luis Fernando Velasco. Luis Fernando Velasco estuvo como director encargado, igual que el doctor Pava, durante 30 días y hoy está en la cárcel. ¿Por qué? Porque esta entidad, pues no solamente ha sido un foco de corrupción desde antes del gobierno Petro, eso hay que decirlo una y otra vez, sino en el gobierno Petro se convirtió en el peor problema del presidente Petro. Así él probablemente no lo admita públicamente, pero es la UNGR un punto de quiebre en el gobierno, pues del que yo hice parte y que además me siento muy orgulloso de haber hecho parte. Pero Entonces, mire, a mí me preocupan don muchas Carlos, cosas. la pregunta es concreta. Él toma la decisión de recuperar el control total del bolígrafo. ¿Eso es bueno o es malo? Eso es malo. Eso es malo por una razón muy simple, y es que pues él asumirá todas las responsabilidades. Digamos que yo había tomado la decisión de delegar esa ordenación del gasto para poder darle a esto una sistematización y unos filtros, para no tener yo mismo el bolígrafo de oro, sino que hubiera unos procedimientos claros. No solamente, pues usted nunca deja de ser el ordenador natural del gasto, pero cuando usted le delega esa responsabilidad a otros, pues esas otras personas desarrollan unos métodos que hoy se están desconociendo. Y yo quiero hablarle, Julio, de unos convenios y de unos contratos particularmente preocupantes, y que yo llamo al doctor Javier Pava a tener muchísimo cuidado y a la opinión pública a estar encima de esto. Los primeros son 4 contratos que el doctor Javier Pava apenas regresó a la unidad, llegó muy preocupado por esos contratos. Unos contratos, pues, que son de 2 municipios que ustedes han hablado muchas veces en Caracol, Oiba y Girón. Ayer, el señor John Abiud Ramírez fue reelegido como director administrativo de la Cámara de Representantes. El señor John Abiud Ramírez es un hombre extremadamente poderoso en la política nacional, en las sombras, y que debe ser investigado con muchísimo detenimiento, porque desde el gobierno Duque convirtieron a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en la Oficina de Infraestructura de Girón y de Oiba. Y le estoy hablando, por ejemplo, de unos contratos que nosotros siempre tuvimos bajo la lupa y con los que éramos muy cuidadosos a la hora de hacer los pagos. Hay un contrato de 37 mil millones de pesos en Oiba. Recuerde que Oiba es de John Abiud Ramírez. El alcalde es de él, igual que el de Girón. Y ahí Olmedo, en plenas elecciones del 23, firmó un contrato por 37 mil millones de pesos para hacer unas canalizaciones, y lo que terminan haciendo fue pavimentando todo el pueblo, en plena campaña electoral. Hay unos contratos de 185 mil millones de pesos en Girón, otro de 37 mil millones de pesos en Girón y otro de cerca de 90 mil millones de pesos también en Girón. Bueno, pero entonces paremos ahí. Don Javier Pava, aquí mal contados hay más de 300 mil millones de pesos Oiba, Girón, y un nombre, un denominador común, Abiud. ¿Usted ha hablado con él de esos contratos? No, yo no tengo ni idea de eso. Carlos ha sido muy juicioso en tener organización de toda esa información. Creo que el trabajo que él hizo lo relataron muy bien del tema de lo que corresponde a ese tipo de contrataciones. En lo que tiene que ver con eso, pues efectivamente se tiene sus trámites, sus filtros, y realmente pues todas esas dificultades y todas esas cosas para pagar, y todas esas temas que no puede pagar, pues no se pagará. Yo no me voy a meter en eso, no tengo ningún interés en pero el señor Abiud lo ha contactado. No, yo no lo conozco.
No, para nada, no lo nada. conoce. Yo sencillamente, ¿qué sucede? Yo llego en un momento de hacer una transición entre la salida de Carlos por una institución que es injusta y yo entregar a un nuevo gobierno. ¿Qué tengo que hacer? Un informe de empalme. Había programado unas reuniones de empalme que se suspendieron. Tenía que preparar la información de en qué estado está cada proceso para poder presentar mi informe juiciosamente, lo que estoy haciendo. Pregunto por todos los problemas. Sé que hay unos problemas delicados, graves, como los que acaba de mencionar Carlos, que no los conozco en detalle. Efectivamente sé que hay un equipo de abogados que Carlos los contrató para que hicieran un trabajo juicioso, eso está todo documentado, ahí está, y seguramente tendré que entregárselo a la persona que llegue para que eso siga su curso. Entiendo que eso hace parte de esos procesos judiciales, algunos en implicaciones penales, todo eso seguirá su curso normal. En lo que a mí respecta, pues sencillamente actuaré en lo que me corresponde en los días que estoy acá con toda la honestidad, con todo mi sentido profesional, mi compromiso con este proyecto político, en el compromiso de ayudar a los damnificados. Hoy tenemos una cantidad de familias que están esperando respuesta, que desafortunadamente, por haber caído la unidad en todos estos temas de corrupción, no resolvimos. Tenemos familias que vienen desde hace 8 años evacuadas, en Mocoa, población que viene con una cantidad de cosas delicadísimas. Y vamos a terminar, y para mí es muy doloroso, Pero que efectivamente yo llegué con el proyecto, no logramos sacar adelante eso, terminamos enredados en todos estos escándalos, estas cosas, y al final pues nos queda toda esta comunidad y todas esas familias sin resolver. Don Carlos, ¿esa respuesta le da tranquilidad? No, por supuesto que no. Yo tengo una pregunta para el doctor Pava, y es si ha recibido presiones del alto gobierno de alguien para preguntar por esos 4 contratos específicamente, porque es que él llegó a preguntar por esos 4 contratos, no por otros, por esos 4. Y esos 4 contratos particularmente coinciden en el nombre de John Abiud Ramírez. Y es sumamente peligroso. Y yo no creo que aquí el doctor Pava tenga intereses ni en coimas, ni en quedarse con plata de esos, pero sí creo que el doctor Pava es una persona dócil ante ciertas personas en el alto gobierno. Y me preocupa incluso su seguridad jurídica, Julio. Y yo quiero decir otra cosa. Aquí hay un afán para firmar y firmar y firmar en el último momento, cuando nosotros perdimos las elecciones. Es que nosotros perdimos las elecciones. Entonces aquí hay que entregarle al próximo gobierno una entidad llena de problemas, llena de corrupción, pero además yo le aseguro una cosa: el próximo gobierno no va a hacer nada por combatir la corrupción. El próximo gobierno no va a poner a una persona incómoda en la UNGRD. La UNGRD se la van a seguir robando. Eso es lo que va a pasar. Pero a mí sí me preocupa que en los últimos días del gobierno haya tanto afán por firmar, firmar y firmar. Eso no se ve bien, Javier. Eso no se ve bien. Y esta reconcentración de la ordenación del gasto abre un riesgo inminente. Y además pone en manos del doctor Pava una facultad que es peligrosa, y es la de la ratificación de órdenes de proveeduría. Vea, hoy, sin preguntarle a nadie, sin contar con nadie, sin contar con el visto bueno de nadie, el doctor Pava manda un correo a la fiduprevisora y se ratifica el pago. Yo creo, Julio, que usted recuerda que alguna vez nosotros tuvimos una discusión aquí con Paula Bolívar sobre una ratificación de unas órdenes de proveeduría. Eso, mientras yo fui director, pasaba por unos procesos muy, pero muy rigurosos para poder llegar al punto de ratificación, es decir, para ordenar el pago. Hoy, de los cientos de miles de millones de pesos que nosotros tenemos por pagar en órdenes de proveeduría, el doctor Pava puede pagar cualquiera de ellas sin preguntarle a nadie, simplemente con enviar Ese un es el correo problema. electrónico. Ese es el problema. Doctor Javier, pero permítame ratificar la pregunta de Carlos Carrillo. ¿Usted por qué llegó a preguntar por Oiva y por Girón? No. Igual que pregunté por esos, pregunté por todos los procesos que existen y que tienen problemas. Pero por estos preguntas, es que estos no tienen, estos no tienen Pero problema. Esto es lo que tienen, esto es lo que tienen es un interés. ¿Quién del gobierno le pidió preguntar por estos? No, yo tengo que hacer un informe de cierre de gobierno. Pregunto por esos y por todos. Bueno, pero no tengo estos los va a firmar. ¿Estos los va a firmar?
pero ¿cuándo se le ocurre que, o sea, qué son estas insinuaciones? O sea, yo no, o sea, ¿de dónde sale? Entonces, es que yo tengo una hoja de vida de corrupto, de politiquero. Nadie está diciendo eso. Nada, o sea, esas son unas situaciones perversas. Yo sencillamente llego en un momento en el que necesito, como ordenador del gasto natural, responder por lo que se contrate o no se contrate. Carlos había delegado en una ordenación de gastos en sus subdirectores. Todos pidieron su renuncia, algunos ya renunciaron. ¿Qué hago en ese momento? Retomar la ordenación del gasto porque me estoy quedando sin subdirectores, porque su equipo decidió renunciar con toda razón. Son amigos de Carlos, son personas de confianza de Carlos, no mías, yo apenas los conozco. ¿Qué sucede? Yo necesito tener la tranquilidad de qué se ordenó para pagar, qué no se ordenó para pagar, qué se envió, qué no se envió. Eso me toca hacerlo porque naturalmente yo soy el ordenador del gasto. ¿Qué me toca hacer a mí? Tener la información de qué pasó allí. ¿Yo cómo puedo saber si el subdirector que Carlos había nombrado es una persona de que yo pueda confiar? Carlos podrá confiar en él porque los conoce, pero yo no los conozco. Yo llego acá, no conozco a ninguno de su equipo. A Carlos era la única persona que conocía. ¿Cómo puedo yo esperar a que el señor que está de subdirector general o que está de subdirector de manejo de desastres haga las tareas bien? No sé qué ves. Yo no puedo confiar en él. Don Carlos, hablemos del estadio. Hablemos del estadio de Buenaventura, don Carlos. ¿Qué grupo? Ya vamos al estadio, pero es que si usted no confía en los subdirectores y usted es el director, usted cambia a los subdirectores. ¿Cuál es el problema? Si es que efectivamente muchas personas de mi confianza se han negado a firmar cosas y están en todo su derecho de hacerlo, porque no se quieren ir a la cárcel. Es así de simple. Lo que está pasando con el estadio Marino Klinger, por ejemplo, es extremadamente grave. Bueno, pero pongámosle meter en un problema grande al doctor Pava. Pongámosle nombre propio. ¿Qué grupo político está detrás de esos contratos? Detrás del Marino Klinger siempre ha habido un interés muy complicado de la vicepresidenta Francia Márquez. Y yo he tenido, desde que llegué a la entidad, discusiones con Francia Márquez sobre ese estadio. Es un estadio muy complicado. A mí me presionaron una y otra vez para que prorrogara el contrato anterior y no lo hice. Y le dije a la señora vicepresidenta, no lo voy a prorrogar. Las personas que rodean a la vicepresidenta se la pasan merodeando por ahí en la UNGRD y el doctor Pava lo sabe. Y al doctor Pava lo han llamado, y lo ha llamado el señor Mena, y lo ha llamado la señora Francia Márquez a presionarlo para que se haga ese estadio. Y ese estadio son 47.000 millones de pesos que, pues francamente, es imposible en este momento, a 2 semanas de terminar el gobierno, dejarle al próximo gobierno contratado un estadio de 47.000 millones de pesos cuando hay toda serie de ruidos. Por ejemplo, llega un anónimo, imagínese usted, Julio, cuando hay 2 oferentes preclasificados, llega un anónimo diciendo que uno de los oferentes no cumple con la experiencia. ¿Para qué? Para sabotear el proyecto. Y cuando ese tipo de cosas pasan, siempre, sin excepción, es porque alguien tiene interés en ese contrato. Entonces, muy mal le queda a la vicepresidenta estar metiéndose e insistiendo en contratos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, como si no hubiera habido problemas en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. O también me va a decir el doctor Javier Pava que no ha hablado con la vicepresidenta. Preguntémosle a él. Don Javier, ¿ha hablado usted con doña Francia de este estadio? Claro que sí, he hablado con ella varias veces sobre el tema del estadio. Pero imagínese, y he hablado entonces igualmente con los asesores de allí, pero yo no veo cuál es el tema de que a mí me pregunten por cómo está un proceso y yo informe el estado en el que está el proceso. Tal como Carlos lo escribe, incluso lo conoce él más que yo, efectivamente, allí abrieron una licitación, la licitación efectivamente tiene todos los inconvenientes que él acaba de escribir, obviamente como están las circunstancias ese proyecto no se puede adjudicar de ninguna manera. Lo que estamos viendo allí es que efectivamente ese proceso toca declararlo de cierto porque es el único camino que existe, eso estamos en ese proceso, adicionalmente eso es lo que yo he informado, de lo que me corresponde informar, ese es el proceso. Estoy hoy en el tema de que al declararse de cierto,
yo tengo dos caminos: el salir a hacer unas invitaciones públicas o abrir el proceso de licitación nuevamente. ¿Cuál va a ser el camino? Abrir un proceso de licitación nuevamente para que el proceso siga en curso. Ya verá el nuevo gobierno decidirá, el proceso se abre para que siga en curso. Pero ¿y yo por qué no voy a alcanzar a adjudicarnos ni nada. Pero ¿por qué no esperar a que llegue el nuevo gobierno? ¿Cuál es el afán? Es que no tengo ningún afán, porque yo ni voy a adjudicar ni nada. Sencillamente, un proceso que se abrió, hay que tomar una decisión. Como ya está abierto, hay dos caminos, que no lo voy a tomar porque tampoco da tiempo. Si yo quisiera hacer adjudicación, no da tiempo para adjudicación. ¿Cuál es el camino? Abrir una licitación, queda abierta la licitación. El gobierno que llega toma la decisión. Si termina la licitación, se adjudica, ¿no? Eso es un proceso normal en una licitación. Una licitación termina y entonces no puedo cerrarla sin tomar una decisión. Yo desafortunadamente no, esa es mi responsabilidad cuando yo asumo el cargo de tomar decisiones. ¿Y las decisiones cuáles son? Yo no voy aquí a meterme, yo no vine aquí 15 días, me vengo por un interés diferente a ayudar a cerrar este proceso con todas las dificultades que tuvo este gobierno en un tema que yo quiero mucho, que es el tema de riesgo al que me he dedicado toda la vida. Mi vida es honesta, yo no tengo por qué, digamos aquí, es recibir insinuaciones, pero una cosa que nada tiene que ver conmigo. Que me pregunte la vicepresidenta, me pregunta, ¿cómo está el tema de...? Le comento, manda unos asesores. Pero le está advirtiendo el director saliente que ahí hay unos intereses de unos contratistas cercanos a ella. Pero hay una cosa, Julio, mire, la vez pasada que estuve aquí también un año, recibí todas las presiones de todo el mundo, congresistas, senadores, representantes, alcaldes, gobernadores. No, yo soy una persona mayor incluso que Carlos. Yo tengo 59 años, también he estado en la administración pública, fui director de la Unidad Nacional del IGER 4 años, conozco esas presiones y yo no voy por una presión que a mí insinúan o me digan. Yo voy a tomar una serie de medidas que van en contra de lo que he sido éticamente toda mi vida. No, pero es que eso no está en discusión. Eso no está en discusión. Entonces, ¿cómo pueden venir a insinuar? No, porque estoy en un cargo, porque tengo que asumir una responsabilidad de inversión de recursos. Obviamente me toca hacerlo porque esa es la responsabilidad de mi cargo. Y entonces porque tengo a cargo una cantidad de recursos, entonces este señor se va a dejar influenciar, se va a dejar que le den orden. Es una persona, como que dijo, una persona que se deja manejar, ¿no? No, señor, yo soy una persona formada, una persona seria. Yo soy un señor ya de 59 años que he trabajado en la administración pública años. Don Carlos, una última pregunta porque me tengo que ir. ¿Cuánto presupuesto tiene don Javier Pava si quisiera él ejecutar? No, pues solamente del Frente Frío son alrededor de 6 billones de pesos que están en este momento rondando por ahí, más un billón más, más o menos, que podría salir de órdenes de proveeduría. Pero vea, aquí pasó algo la semana pasada muy complejo. Espere, ¿le entendí bien? ¿7 billones de pesos? Pesos menos. ¿Que él podría ejecutar si quisiera en 15 días? No podría hacerlo en 15 días porque no hay PAC, no hay liquidez, pero digamos que sí es un bolígrafo muy poderoso. Pero el doctor Javier Pava la semana pasada insistió y presionó a los equipos de la Subdirección General para que declararan desierto el proceso del Marino Klinger. En unas palabras además muy desobligantes, Javier, porque Javier tiende a ser muy grosero con sus subalternos. Les dijo que eran unos nazis de Julio. Así los trató, cuando no se podía desconocer el debido proceso. Entonces Javier sí está actuando de una manera que a mí me hace pensar que está siendo presionado. Y lo importante aquí es cuidar también a Javier, que no termine en la cárcel como Bonilla, que no termine en la cárcel como Velasco, porque es que es una entidad extremadamente complicada. Vea, una última cosa, Julio. En los convenios del Frente Frío hay una presión para que se le entreguen más de 160.000 millones de pesos a Aire y a Afinia. Eso es una locura. ¿Usted cómo le va a entregar 60.000 millones de pesos a Aire, que es una empresa que está en liquidación, con todo el ruido que tenemos alrededor de esas dos empresas?
Eso no tiene ningún sentido. Eso no es una cosa distinta que darle papaya a los señores del abelardismo para que salgan a decir que nosotros somos unos corruptos. Ahí estuvo el vicepresidente, el señor Restrepo, diciendo que se iba a comprar la elección con la plata del Frente Frío. Mentira, no ha salido un peso, pero ellos lo dicen. Entonces, tener este comportamiento, empezar a contratar gente, Javier, yo fui extremadamente estricto cuando le dije a todos mis subdirectores que si perdíamos las elecciones nos íbamos el 7 de agosto y nos íbamos todos. Eso de estar dejando gente amarrada, eso de estar metiendo gente a último momento para dejárselas al próximo gobierno, que además nos van a echar a todos, eso no se ve bien. Eso no se hace. Entonces yo sí creo que aquí, por supuesto, Javier es el director encargado, pero tiene que asumir la responsabilidad ante la opinión pública de no sucumbir a las presiones, vengan de donde vengan. Sí. Don Javier, ¿usted le va a meter dinero de gestión del riesgo a Aire y Afinia? No. ¿De dónde? O sea, ¿de qué está hablando Carlos? Efectivamente, Carlos seguramente tiene mejor información de la que yo tengo. Sencillamente aquí tenemos una tarea que tiene que ver con el Frente Frío, de una aprobación de unos recursos que fueron 6 y pico de billones de pesos que quedaron definidos y aprobados exequiblemente por la Corte, de unos compresos y unas desasignaciones que se tienen que hacer. Hoy la Contraloría con toda razón está diciendo, llevamos 3 años. Pero es que mire, la pregunta es los convenios. Aire, Estoy dedicado a hacer eso. ¿A Aire y a Afinia le va a meter usted plata? ¿Pero dónde le va a meter plata? ¿De dónde? A ver, don Carlos, ¿de dónde? Es un convenio con Minas, y el Ministerio de Minas quiere que esa plata vaya para Aire y Afinia, y el doctor Javier Pava lo sabe. Entonces, pues aquí hay que tener un poco también, Javier, de responsabilidad con los colombianos que nos están escuchando. Usted, Javier, tiene hoy el bolígrafo para firmar esos 160.000 millones de pesos y mandárselos a Aire y Afinia. Aire es una empresa 100% privada. Aquí por eso es que muchas personas de mi equipo no han querido firmar esas cosas, porque son abominaciones, Julio. Y créame que una amenaza de que los van a sacar del gobierno o que los van a echar, pues no se compadece con la amenaza de terminar uno preso. Perdón, don Javier, ¿usted conoce de un acuerdo con el Ministerio de Minas para enviarle a Aire y a Afinia 160.000 millones de pesos? Hay un convenio con el Ministerio de Minas y Energía. Entonces sí. En términos con el ministerio es la entidad que debe encargarse de esos procesos. Nosotros sencillamente lo que hacemos es la transferencia de esos recursos que quedó aprobado. Entonces sí le va a meter plata a Aire y Afinia por 160.000 millones de pesos. No, yo de dónde, si vamos a firmar un convenio con el Ministerio de Minas y Energía. Pero usted gira. Es un tema del Ministerio de Energía. Pero usted gira la plata. Al Ministerio de Minas y Energía. Por eso. No, pero la plata fue asignada en la declaratoria de la emergencia económica. Esto es increíble, pero si está en liquidación esa empresa por decisión del gobierno. A ver, el Ministerio de Minas y Energía está en liquidación. Yo estoy haciendo un convenio con el Ministerio de Minas y Energía. Pero usted le dice al Ministerio de Minas, señores, yo no les voy a girar 160.000 millones de pesos, no podemos seguir raspando esta olla. Es que su bolígrafo es muy delicado. Es que esa plata yo no la estoy asignando, esa plata fue asignada cuando se declaró la emergencia económica del Frente Frío. Se asignaron 110.000 millones de pesos para cubrir los daños y las pérdidas que se trataron en el sector eléctrico. Y efectivamente, ese es un proyecto que ellos lo presentaron hace rato dentro de toda la emergencia, y hay un acuerdo, digamos, de firma de ese convenio, unidad Ministerio de Minas y Energía. Ministerio de Minas y Energía es el que debe desarrollar la contratación derivada para reparar y resolver los daños presentados en el Frente Frío en los departamentos. ¿Qué tengo que ver con Afinia? Don Carlos, tengo que ver con Aire? Pues que la plata les va a llegar. Pero mire, don Javier, don Carlos dice que usted tiene un tema de interrelación con los empleados y habla de nazis de... ¿Usted por qué trabaja con gente que considera nazis de... A ver, yo, efectivamente, como aquí en este caso,
efectivamente se dan elementos de discusión en la entidad. Efectivamente, en el término de que los datos que se piden acá no están. A mí me dan información diferente, todos los días me dan información otra, al día siguiente me cambian la información, al día siguiente no me dan información. Sencillamente en un momento dado uno tiene un desespero en la situación, pero es un tema de discusión acá. ¿Han escuchado ustedes entonces una fotografía muy complicada de la compañía que representa el mayor escándalo de corrupción del actual gobierno, la Unidad de Gestión de Riesgos? A don Carlos Carrillo y a don Javier Pava, director entrante y saliente, muchas gracias.